Bueno, ¿cómo están? Bien, sí, señor. Bueno, el día de hoy, pues la idea era compartir un poco este tema acerca de la Ley 1098, que es una herramienta básica muy importante en el restablecimiento de derechos, porque la ley tiene varios apartes. Tiene la parte de la restitución internacional de menores, restablecimiento de derechos, tiene también acerca del tratamiento del menor infractor del Código Penal. Entonces, como pueden ver, hay muchos elementos que están dentro de la misma ley, pero los atinentes y que vamos a ver el día de hoy, y hemos ya estado mirándolos con estos videos, es lo que tiene que ver con la restitución de derechos. También hay la restitución internacional que lo trataremos dentro de 15 días, ya creería yo que es una de las últimas sesiones de este año. Bueno, el abogado Fabio nos comentó, digamos, algunas cuestiones que son interesantes. Por aquí veo que José Vázquez tiene alguna pregunta. Le voy a dar entonces la palabra. ¿Sí? José, por favor. José Peña, ¿será? José Vázquez. José Vázquez levantó la mano. Bueno, mientras José, digamos, se conecta, no sé qué inconveniente tenga en este momento. Vamos a ver. A ver. Hay algunos temas que creo que hay que seguir desarrollando y mejorando, porque cuando se hace un restablecimiento de derechos, y creo que lo hablábamos hace algunos meses, algunos días con José Vázquez, se puede presentar algunos inconvenientes en el tema mismo de cómo es que se hace la verificación de derechos. ¿Cómo es que ¿Cómo se es que hace? Ya. ¿Cómo es que se hace el restablecimiento de derechos? Y como bien lo decía la abogada de la Santoto de Tunja, defensora de familia de Otanche, hacen una verificación muy escueta de unos temas de alimentación, de la educación, pero en realidad, digamos que aparentemente no se hace una verificación de la red de apoyo, porque una es la red de apoyo que tiene un menor antes de una separación y la que tiene después de una separación. Verbo y gracia, por ejemplo, en una de las sesiones anteriores hablábamos con la abogada Sandra Pousa de Cataluña, cerca de Barcelona, y nos decían que allí, por ejemplo, la situación se da en que cuando se habla de una separación, por definición, el Código Civil catalán, que es nuevo, moderno, es de este siglo, ellos prevén que la manera preferente es la custodia compartida. O sea, lo excepcional es que la custodia no sea compartida, que los padres lo pidan o que la autoridad, si es que se le lleva este tema a la autoridad, determine que no es conveniente la custodia compartida porque los padres viven muy lejos, porque el uno está acá y el otro está en otro país, X, Y, Z. Entonces, desde ese punto de vista, lo primordial que hay para poder cuidar al niño es que los dos vivan cerca al colegio, porque de alguna manera la acción social del menor se da, por ejemplo, alrededor del colegio. En nuestro medio eso ni siquiera se verifica. ¿Sí? No se verifica si el niño fue sacado del colegio, fue trasladado a otra ciudad, ¿cierto? Y se ha mantenido el vínculo previo a la separación, verbigracia. Hay personas que no son de la familia, digamos, ni por vínculo, ni por civil, ni por sanguíneo, ni por nada, pero son muy importantes. Una vecina, una nana, inclusive, por ejemplo, veíamos el caso de una media hermana que vivía con la familia, ¿sí? Y cuando se separan, entonces esa media hermana no sigue teniendo la relación con su hermanita. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no es y no es el progenitor o la progenitora que se separa, no es progenitora de esa otra media hermanita, ¿sí? Y eso prácticamente queda invisible en la manera como actualmente se hacen las revisiones de los vínculos familiares. El tema, por ejemplo, que la persona que en forma provisional le den la custodia, porque es provisional, de una vez determine sacar los hijos de un colegio y ponerlos en otro por su comodidad, o simplemente como una medida retaliatoria. ¿Sí? Yo creería que en esa parte sí habría que de alguna forma mantener un congelamiento, ¿sí? Mientras la autoridad decide, porque el mismo tema, y es que creo que hay en nuestro medio
una situación que se da con mucha frecuencia y es que la persona, que normalmente es la madre, se le da la custodia, ella cree que ya tiene la patria potestad y que el padre ya no tiene nada que decir ni nada que hacer con respecto a los derechos de los menores. Y eso es una gran equivocación, ¿sí? Porque efectivamente los derechos de los menores, ¿quiénes son los que realmente, digamos, son los artífices, que son las personas que realmente tienen que ver por los derechos de los menores? En equidad de igualdad, el padre y la madre. Porque a la madre o al padre, al darse la custodia, lo único que se le está dando es una obligación de cuidado personal, ¿sí? Y custodiar es cuidar, salvaguardar y también, entonces desde ese punto de vista lo que uno ve es que hay un entendimiento, diría yo, no correcto de lo que es la custodia y con frecuencia, y ahí es donde se genera la mayor cantidad, creo yo, de inconvenientes en la familia separada, es que al progenitor que de manera, digamos, temporal se le da la custodia, abusa, ¿sí? Porque no tiene la representación legal. ¿Sí? Pero también cuando la autoridad va y mira con el debido respeto, ¿cierto? No hace realmente una verificación del entorno familiar ni la red de apoyo, porque la red de apoyo no es ir y ver que si tiene el ISB, que si tiene salud, que si tiene educación, que si tiene esto y tiene lo otro, porque igual lo puede tener aquí en la Conchinchina, ¿sí? Pero el problema es efectivamente, o de pronto esto está dado para niños de pronto de más vulnerables, en el sentido en que, aquí ya vuelve a entrar José, en que son niños de capacidad económica desafortunadamente muy baja, ¿sí? Pero cuando ya las separaciones se dan, en donde la madre y el padre son personas profesionales o que tienen, digamos, unos vínculos económicos que les permiten cumplir sin ninguna dificultad, que el niño tenga salud, que tenga educación, que tenga un techo encima de la cabeza. Y eso es lo que normalmente veo yo, ¿sí? Es lo que hace y es lo que se encamina, ¿sí? El restablecimiento de derechos. Van y miran que si tiene techo, que si tiene salud, que si tiene educación y el resto, la relación con sus hermanos medios, la relación con porque hay muchas familias que son así. El papá se casó, tiene una hermana mayor, ¿sí? Vivían con los hijos, la madre se fue, se llevó los hijos, por ejemplo, algo típico, y se llevó y separó ese vínculo de hermanos, ¿sí? Un hermano un poco mayor, inclusive puede ser mayor de edad, que vive con el papá y que de alguna manera es un referente para ese menor de edad. Ahí no yo digo de que habría que solicitar de alguna forma que eso se profundizara más. José, por ejemplo, nos hablaba creo que del artículo 52. José, ya estás aquí escuchándonos, ¿no? Para que coloques el audio. Sí, habla José. Ya estaba acá, precisamente estaba hablando de lo que hablábamos en días pasados contigo, de que el restablecimiento de derechos normalmente lo están tomando. Esto es una crítica para mejorar, no es para demeritar, sino para mejorar. Que normalmente el restablecimiento de derechos se va y verifican son los derechos básicos, los derechos básicos de la vivienda, de la salud y de la educación, pero los afectivos, el tema de la media hermana, del medio hermano, de la nana, de la abuelita que siempre ha cuidado al niño y el progenitor que o asume la custodia o la absorbe o se la toma o se la da de forma provisional, comienza a generar unos cambios que para mí es completamente inconveniente. Le comentaba a José que no estabas acá porque se te había caído la comunicación. En días pasados, en el mes de mayo, nos hablaba Sandra Pousa, abogada de familia de Barcelona, en Cataluña, que allí han generado un nuevo código civil. Y ese código civil prevé en Cataluña que de manera, como dicen en la parte técnica, por default, por definición, ¿sí? La custodia en caso de separación, si se le pregunta a la autoridad, es compartida. ¿Sí? Tienen es que ver que no sea compartida, o sea, la autoridad tiene que justificar para no darla compartida. O que los padres igual digan, no queremos compartida y la tienen que justificar. Uno de los elementos fundamentales para definir que efectivamente la custodia a quién se le dan es que el niño siga en su vínculo familiar, siga en el colegio donde estaba estudiando, ¿sí? Porque lo importante aquí no es preservar los derechos de un progenitor, así sea la madre, sino los del hijo. Yo diría que en general sí se ve ese sesgo, con el debido respeto, ¿cierto?, de mirar son los derechos fundamentales básicos como de subsistencia, salud, educación y vivienda, ¿sí? Pero no miran los derechos mismos del niño al amor a la familia o a esos elementos de la red de apoyo
como decía, puede ser una nana que no tiene ninguna consanguinidad con ninguno, ni es la abuela, pero es la nana o es una vecina o una cantidad de cosas que se dan en la vida real, ¿sí? Que sería imposible enumerarlas. Y eso no se verifica. No se verifica si hay un hermano medio, si hay una hermanita media, mayor o menor. No se verifica dónde era que estaba viviendo, no se verifica si va a seguir estudiando en el mismo colegio, ¿sí? Y para mí eso sí es una, digamos, es un menos, porque cuando hay una separación, lo primero que debe hacer, mientras no se defina la custodia definitiva, es que tiene que quedar congelado, ¿sí? El niño, de alguna manera, en ese colegio donde estaba estudiando, en esa ciudad donde estaba viviendo, ¿sí? Mientras no se defina, porque además es un tema que tiene que ver también con la patria potestad, ¿sí? Tiene que ver con el desarrollo mismo de la representación legal. Si yo soy representante legal y mi hijo lo tengo aquí a 3 cuadras, pues puedo realmente ejercer mi representación legal, mi patria potestad. Pero si se lo llevan para Chile o para Panamá, pues ya no voy a poder ejercer mi representación legal. Entonces quedo en desventaja. No hay equidad y no hay igualdad. ¿Me explico? Bueno, José, pues tiene la palabra y aquí voy a ver unas preguntas que nos llegan por otros medios. Gracias. Bueno, yo quería de pronto ilustrar el tema en el sentido de que ICBF, si bien dice que, tiene que revisar el entorno, hay un literal que dice que debe revisar el entorno familiar. Sin embargo, ICBF, por la misma división como tiene dividido los procesos, dice que en el detalle está el diablo. Ellos dividen los procesos entre conciliables y no conciliables. Y a los conciliables, dentro de ellos clasifican de alguna manera dentro de los conciliables los que tienen que ver cuando hay el tema de la custodia. O sea, la custodia es conciliable. Ya eso implica, digamos, una disminución en la posibilidad. Y la salida que normalmente tiene los defensores es que simplemente no hay violación de los derechos. O sea, si el padre no puede ver a los hijos, por ejemplo, en el caso mío, no podía verlo, entonces dicen, no hay violación del derecho porque no se trata, o sea, el contacto hijo con padre no es una violación del derecho para ellos en general. En varios ICBFs he encontrado esto. Igualmente lo que decía Edison en respecto de las condiciones, de otras condiciones, por ejemplo, mi hija mayor estudiaba en un colegio muy bueno en la ciudad de Pasto y no se consideró eso importante. Simplemente se disminuyó las condiciones y para ellos eso no es una violación de ningún derecho. Ellos lo que hacen en el detalle es cerrar el proceso debido a que no hay violación de derechos y los padres son los garantes de esos derechos. Ya eso es lo que dicen en varios casos. También en el caso de otra niña que tenía una enfermedad y la madre no atendió a la enfermedad. Sin embargo, ellos cierran el proceso. ¿Qué pasa cuando cierran el proceso? Que de acuerdo a la ley no existe recurso cuando no se abre proceso. Entonces, esa es una medida que los defensores saben que existe, la toman y simplemente cierran el proceso y lo dejan a uno sin recursos ante ICBF. Entonces, pues la única posibilidad es una tutela, pero mientras transcurre ese tema de la tutela y todo eso, se aleja al niño del padre. Sí se observa que los sentimientos del padre, y por eso de pronto en la palabra que Edison utiliza, maternar, fíjese que al utilizar esa palabra ya estamos siendo estamos reconociendo el sesgo que existe, que pareciera que solamente la madre pudiera maternar y la misma palabra nos dice lo que significa, ¿no? Entonces, sí existe ese sesgo implícito en los seres humanos de que
de que por nuestra formación se colocan muchas trabas y excusas y parece que los niños no sintieran amor por un padre y el padre no sintiera amor por un hijo y eso no fuera tan importante. Empiezan a examinar una serie de cosas, usted dónde está la habitación, dónde está tal cosa, dónde está tal cosa, tal otra cosa, y no se considera tan importante que un niño esté separado de un padre. Sin embargo, al contrario, ellos no pueden lograr que un hijo esté separado de su madre. Eso sería como una violación gravísima de ese derecho. Me parece que ahí hay el origen de todas estas situaciones que llevan a utilizar una interpretación inadecuada de la ley eh, para ese tema, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que quería decir. Y pues veo ahí a Fabio nuevamente. Sí, Tenía una pregunta pues para Fabio, era que por ejemplo, ese detalle que tienen ellos, esa división esa división entre procesos conciliables y procesos no conciliables, eh, y dentro de los conciliables está la custodia y las visitas. eh, por ejemplo, ICBF en ese momento, solamente para solicitar una cita de visitas, entonces le dan a uno una cita dentro de 2 meses. Dentro de 2 meses apenas se está teniendo la cita, o a veces hasta más. En Bogotá pueden pasar 2, 3 meses. Por ejemplo, en ICBF Suba, que yo pedí una cita para conciliar eso y le dan a uno una cita para allá dentro de 2 meses, y pues ya dentro de 2 meses el hijo se ha distanciado del padre, ya ha habido una distancia, ya ha habido 2 meses de estar sin contacto, y ya nos hemos dado cuenta por la pandemia que efectivamente hay hay unas consecuencias de ese distanciamiento. Entonces, yo pienso que esa división entre conciliables y no conciliables, porque, digamos, tienen unos defensores que se encargan de conciliables y otros defensores que se encargan de no conciliables. Y los conciliables los dejan por allá de últimas. Entonces, lo que obligan es un poquito al papá a decir, a aumentar, a decir, bueno, pero ¿qué es lo grave que está aquí? Entonces, ya empieza uno a decir, no, pero es que mire, es que tal cosa, tal otra. Y realmente obligan al padre como a hablar mal de la mamá, y el defensor encuentra que realmente esa situación no existe y por lo tanto se cierra el proceso porque no era no conciliable. No conciliable sí lo tramitan rápido, pero dentro del no conciliable no está la violación del derecho a el permanente contacto con el papá hombre. Tenía esa pregunta como para sí. Fabio No en sé ese si Fabio respecto. nos está escuchando en este momento. Ahí está. No- Sí, señor, muy buenos días, Edison, don José, y para todos, buenos días. Estaba escuchando con atención, voy a empezar por lo último, por lo que pregunta don José. A ver, el tema de conciliable y no conciliable es instituido por la ley, ¿sí? No es a criterio de comisaría o de bienestar familiar, sino la ley establece qué procesos requieren una conciliación o no la requieren, ¿sí? Entonces, y lo que dice don José es cierto, la persona va y se para a un turno para una conciliación de visitas y le dan fecha para dentro de 2 meses y con todas las consecuencias que eso trae. Mire, el consejo práctico es el siguiente. Tan pronto se presente la situación, hay que empezar a hacer el trámite de la conciliación. Yo lo que veo es que los papás se esperan 3 meses, 6 meses, tratan de hablar con la señora con el señor, y que sí, que no, y pasa 8 meses y pasa un año, y ahí sí se pellizcan y dicen, ahora sí voy a empezar el trámite. Entonces ya perdimos 8 meses o perdimos un año, ¿sí? Y después nos dan fecha para dentro de 2 meses, ya imagínense cuánto ha pasado. No, tiene que ser rápido. Si hay un conflicto, por ejemplo, hay una separación en este momento, ya inmediatamente tienen que buscar la conciliación. Ahora, eh, las conciliaciones no solamente se pueden hacer en el ICBF o en comisaría de familia.
A mí personalmente no me gustan las conciliaciones en esas dos entidades, porque los conciliadores no solamente son conciliadores allá, sino que también son autoridad. Y por lo tanto, a veces se presentan situaciones contrarias a lo que uno está buscando, ¿sí? Porque ellos son autoridad, tienen poder. Pero los papás y las mamás pueden acudir a otros centros de conciliación. Mire, por ejemplo, la personería, la procuraduría, tienen centros de conciliación que son gratuitos, ¿sí? Y como no son autoridad para temas de familia, sino solamente son conciliadores, el trato que se le da a las dos partes es más equitativo, es más cordial y se trata de buscar una solución lo mejor posible. Pero de todas maneras, Personería y Procuraduría dan fechas también para dentro de un mes, más o menos. Hay centros de conciliación particulares, obvio, esos ya cobran. El efecto jurídico es el mismo, ¿sí? Cobran, ¿cuánto cobran? No sé, 200, 300 mil pesos, no sé cuánto estarán cobrando. Pero esos son centros de conciliación que a ustedes les dan una fecha para conciliar para los 8 días, para los 10 días, es muy rápido. Entonces, si hay posibilidades de acudir a un centro de conciliación particular, eso es lo que yo más recomiendo. Ahora, tengamos en cuenta que a conciliación no implica que haya una conciliación, agravar la situación que don José nos estaba comentando. Entonces, el papá deja pasar un tiempo para ver si se pueden arreglar las cosas por las buenas, entonces ya se perdió ese tiempo. Después cita se perdió más tiempo todavía. Entonces, por eso hay que iniciar los trámites lo más pronto posible en el tema de conciliación. No hay que perder tiempo, no hay que pensarlo mucho. Van a la conciliación a los 8, 10 días y ya se sabe si hay conciliación o no hay conciliación. Si no hay conciliación, de una vez ya se tiene que presentar una demanda. Y yo siempre invito a los papás, y cuando hablo de papás y de mamás, ¿sí? Para no estar repitiendo siempre lo mismo. Invito a los papás a que presenten las demandas lo más rápido posible y que saquen los casos de comisaría y de bienestar familiar, porque a mi oficina llegan papás con unas carpetas llenas de documentos y llevan un año o llevan 2 años tramitando ante la comisaría y ante bienestar familiar y ya viene, mire que ya no me deja, que no sé cuántas, y de ahí no salen, y patinan y de ahí no salen. Y eso lo que hace es perjudicarme a la situación por el transcurso del tiempo. Entonces hay que sacar los problemas de comisaría y de bienestar. Obvio, son autoridades administrativas instauradas para eso, pero si en el primer momento ya no se puede dar una solución, ya sáquenlo de ahí y váyanse para un juzgado. ¿Y cómo se hace? Pues de una vez presenten la demanda, intenten la conciliación rápida y presenten la demanda ante un juzgado, que el juzgado maneja la situación de una manera muy diferente y se logran resultados más rápidos. Sí. Ahora, perdón, Edison, yo termino antes de que me olvide algo que dijo Edison. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Edison en cuanto a que se está verificando solamente una parte de los derechos, como es la manutención, la educación, la vivienda, ¿sí? Pero la otra parte, que es el tema afectivo, ¿sí? Normalmente no se verifican ni se restituyen esos derechos, no porque la ley no lo contemple, sino es más por una costumbre que tienen ciertos funcionarios de que lo importante es lo primario, ¿sí? Desde que el niño esté gordito, desde que al niño no le estén pegando, todo está bien, sin importar de que al niño lo dejen o no lo dejen ver con el papá. Tan es así que cuando citan a visitas, ¿no? Que le van a hacer una visita domiciliaria a la señora o al señor donde vive el niño, pues eso no sirve para mucho, porque lo que ven es si el niño tiene un cuarto, si el cuarto está bien ventilado, que el niño no esté amarrado a una cama y que no le estén dando juguete todo el día. Eso es lo que verifican. Y llegan y claro, pues no, nunca ocurre eso, es muy raro. Siempre el niño pues está bien, está gordito, está creciendo, hasta el pantalón le queda alto porque ya crece mucho y tiene su cuartico. Ah, no, el niño está bien. Pero ¿y los derechos afectivos qué? Y miren lo irónico de la situación, porque la misma Constitución, cuando habla en su artículo 44, que un derecho fundamental de los niños es no separarlos de su familia, ¿sí? Es porque la Constitución
entiende la importancia de la parte afectiva, psicológica del niño, ¿sí? Y sobre eso, la Corte Constitucional, desarrollando ese artículo 44, ha expedido muchas sentencias en donde también le da muchísima importancia. Lo hemos dicho aquí varias veces, cuando la Corte dice que el tiempo de visitas entre el papá y el niño, el papá no custodio y su hijo, tienen que ser muy similares al tiempo que tiene el niño con el papá sí custodio. ¿Por qué? Y dice la Corte, porque lo que se busca es fortalecer el vínculo filial, la parte afectiva del niño. Entonces la Corte lo tiene claro, la Constitución lo tiene claro, pero hay una parte donde se rompe esa claridad en algunos funcionarios y no entienden eso, ¿no? Porque desde que el niño esté gordito está bien, no importa que les separen al papá y a la mamá, Sí. eso está mal. Hemos hecho un trabajo muy, muy fuerte y durante muchísimos años y cada vez se consiguen mayores resultados, cada vez hay más conciencia de que es importante el vínculo afectivo para el niño con su papá no custodio. Ya se entiende más, ahorita salió una sentencia de un juzgado, yo lo comentaba creo que la vez pasada, Fabio, un caso permíteme, de porque supuesto eso que vas a papá. comentar le da respuesta a dos consultas que hay aquí acerca de las falsas denuncias y que los procesos, por ejemplo, ante la bienestar familiar por restringimiento de derechos se suspenden porque hay una denuncia ante fiscalía. Ahora sí le doy la palabra. Ok, gracias. Y salió una sentencia con relación a lo que Edison está comentando, del juzgado, donde el juzgado dice, pues sí, listo, hay una denuncia, pero el que haya una denuncia no implica que haya una condena y además está en juego los derechos fundamentales de los niños, ¿sí? Entonces puede que el papá esté siendo cuestionado, ¿sí? Pero de todas maneras el niño sigue necesitando a su papá. El hecho de que sea uno cuestionado no quiere decir que uno sea el culpable. En este país todo el mundo puede tener la oportunidad de presentar denuncias contra todo el mundo, pero las falsas denuncias. Entonces el juzgado sí lo entendió y una mamá que permita, ¿sí? Los encuentros entre el papá y la niña, obviamente supervisados, y en este caso lo dijo por los abuelos, tiene que estar presente siempre los abuelos, pero que no le rompan ese vínculo de la niña con el papá, porque un tema de fiscalía, de procesos penales pueden durar 2 años, 3 años, y mientras tanto no hay contacto con los hijos, y cuando por fin sale absuelto el papá, y conozco muchos casos así, ya el vínculo se rompió completamente, y cómo restaurar eso. Y son 3 años de alienación parental de la madre hacia el hijo, hablándole mal del papá. Cuando ya se termina todo el lío, el papá va a buscar a su hijo o a su hija, y entonces ya el niño de 12, 13 años dice, no, yo no quiero nada más. Se perdió el hijo, y el hijo perdió a su papá por una mala decisión. Bueno, entonces... Yo ahí quiero aportar, no sé, abogado, ya para aportar y un poquito devolverme. No termina, Señor. abogado. Bueno, entonces, no, mire, se debe entender entonces que los derechos afectivos son también derechos fundamentales y deben estar protegidos por las autoridades. Ya cada vez las autoridades van entendiendo más ese asunto. No es fácil, es una lucha de mucho tiempo, de papás descontentos que han hablado, que han denunciado, que se han quejado, y eso ha hecho que haya conciencia, se vaya despertando la conciencia por parte de las autoridades. Si nosotros los papás guardamos silencio y no decimos nada, pues esa lucha se va a perder. Claro. Entre más papás haya que se quejen, entre más papás haya que luchen y que quieran reivindicar ese derecho de su hijo a crecer con una familia paterna, con su papá, con su mamá también, obviamente, pues más conciencia se va tomando en esta situación. Bueno, con eso se le da respuesta entonces a la pregunta de Julio César Bobadilla por Facebook Live. Señor. Y José Peña, que también nos preguntaba, José Peña aquí por el Zoom, ¿no? Que nos estaba preguntando. Yo creía que así, digamos, le damos esa cuestión, de frente cuando yo le comento porque voy a hablar un poquito atrás también. Yo creo que lo primordial que tenemos que tener en cuenta
es que nosotros como seres humanos tenemos que respetar, ¿sí?, a la madre. Estemos nosotros de acuerdo o no con lo que ella esté haciendo de pensamiento, palabra y obra. Uno no puede, ¿sí?, extrapolarse y menos ir a ofender a la madre en un momento, inclusive delante de un comisario, delante de un defensor, menos delante de un juez. Es fatal, está muy mal, no puede uno hacerlo. ¿Sí? Uno tiene que tener control absoluto en familias separadas porque ya es un ambiente diferente. Bueno, primero. Segundo, el tema de la conciliación. Efectivamente, dependiendo de la parte donde uno viva, uno en Bogotá puede ir a la Procuraduría, puede ir a la Personería, puede ir a la Comisaría de Familia, puede ir a la Defensoría. Uno tiene muchas alternativas, porque seamos sinceros, Bogotá es una ciudad rica, ¿sí? Tiene mucho dinero en el sector público y el distrito es un distrito de mucho dinero y tienen muchos recursos, pero si uno está en un pueblo pequeño o su hijo vive en un pueblo pequeño, a veces sucede, creo en Santuario nos pasaba en días pasados en Antioquia, que el papá iba a la comisaría no quería saber nada de conciliaciones, porque aparentemente había un vínculo con la madre, no sé, lo que fuera, ¿sí? Pero en la personería tampoco, porque dice para eso la alcaldía, que es el mismo bolsillo, ¿cierto? Para eso tiene la comisaría. Entonces quedaba ahí agarrado en una barrera que no podía, infranqueable, porque no podía conciliar. Entonces le tocaba ir a una conciliación privada. En este momento tenemos el mismo precio desde hace como 2 años, una conciliación privada virtual ahora, que puede aplicar acá en Riohacha, en Pasto, en Leticia, en Yopal, en Quibdó, en Samaná, en cualquier parte virtual, o sea, con todas las, digamos, prerrogativas legales, solamente cuesta 300.000 pesos con un centro de conciliación que nos colabora y se hace en cuestión de días, inclusive menos de una semana. ¿Sí? Y se cumplen todos los temas legales para poder salvaguardar, digamos, eso y poder ir a la conciliación en adelante. ¿Me explico? Entonces yo creo que hay que tener en cuenta eso. Ahora, lo que dice el abogado es muy importante. Nosotros hemos dado pasos adelante porque hubo un padre, ¿sí?, que supo manejar, que supo quejarse, supo ser rebelde, diría en el buen sentido de la palabra, supo levantar la mano y darle a entender, inclusive a un magistrado, y estoy hablando de nuestro amigo Sergio José, ¿sí?, una persona de Soacha, ¿cierto? Que, bueno, no es Soacha, por allá del Valle, pero que estaba en Soacha, que levantó la mano y le dijo al juez, yo no estoy de acuerdo con usted se equivocó en esto, esto y esto, y le dijo, mira, aquí falta la página 34, creo, ustedes vieron que la hija vinieron a hacer una entrevista acá y eso no es así, aparentemente al juez le habían dicho alguna cosa que no era y él había firmado, ¿sí?, esa cuestión. ¿Qué sucedió? Él dijo, yo no estoy de acuerdo, pero después le dijo, pues me tiene que entregar a la niña, sí, yo se la voy a entregar al juez, pero yo no estoy de acuerdo. Entuteló. Y creo que en la primera instancia el tribunal no le reconoció, entonces él impugnó y ya en la Corte Suprema de Justicia sí ya le hallaron la razón. Nosotros agarramos eso y pedimos también una eventual revisión de la Corte Constitucional y ahí nació la sentencia T587 de 2017, donde claramente establece que los padres tienen derecho, ¿sí?, o sea, que están en equidad e igualdad como la madre para tener la custodia de hijas menores de edad, así sean adolescentes, ¿sí?, porque antes no se veía así. O sea, hay todavía ese imaginario que el hombre es un violador y con toda esa cantidad de parafernalia ahí y con todas las propagandas que hacen y con las noticias solamente hablando de los hombres malos, ¿sí?, nunca de los hombres buenos, ¿sí? Entonces, y que los hombres buenos somos realmente la inmensa mayoría, ¿sí? Y madres malas también hay, pero la inmensa mayoría son madres buenas, ¿sí? Que tengan problemas con nosotros, sí, pero eso no significa obligatoriamente que sean malas madres. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante que nosotros sepamos levantar la mano en derecho, sepamos levantar la mano como personas civilizadas que somos, ¿cierto? Y llevemos este tema hasta los más altos tribunales. Gracias a esa sentencia de Sergio Ruiz, inclusive, ¿sí?, ha cambiado muchos conceptos dentro de la sociedad colombiana e inclusive dentro de la rama judicial. Y eso se le debe a una persona, ¿sí?, que supo decir, no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, mira, se me está violando. Y uno de los principales argumentos que ponía Sergio era que se le estaba violando el derecho a la familia separada. ¿Sí? Es decir, yo con mi hija tengo una familia separada y tengo igualdad de derechos a cualquier otra familia. Y él se metió en eso y sí, y finalmente, ¿qué pasó? Que un magistrado
entre otras, digamos, todo sucedió en Bogotá, pero el quejoso era vallecaucano y el magistrado costeño, ¿sí? Y Haroldo Jesús Quiroz Monsalvo es un magistrado muy importante para estos temas de familia, hace parte de la Casa Civil y de Familia y Agraria, creo que se llama, de la Corte Suprema de Justicia, y emitió estos conceptos que realmente fueron muy importantes y han sido muy importantes en el desarrollo de lo que es el derecho del hombre a maternar e inclusive a sus hijas menores de edad, ¿sí? Y preadolescentes y adolescentes. ¿Te explico? Entonces es muy importante tener eso y lo que dice el abogado es eso, mire, no nos quedemos callados, tenemos que ir evolucionando. Si hay algún inconveniente, hay muchas alternativas, ¿sí? Pero en los derechos de nuestros hijos solamente nosotros podemos de alguna manera hacer salvaguardar. Y si la contrincante de alguna manera es la madre, pues tenemos que respetarla, pero tenemos que controvertirla en derecho, ¿sí? O con todas las herramientas legales que hay. Pero ahí hay una cosa, Edison, que Fabio aconseja es acudir a juzgado, evitar ICBF y comisaría. Pero fíjese que eso implica como ceder ese espacio y decir, no, realmente en ICBF no van a aplicar la ley por ejemplo, yo estoy en el caso y pues me parece bastante injusto que ya cedamos ese espacio y realmente consideremos que ICBF no. Con otra consideración, que en juzgado, en ese momento, digamos, por ejemplo, para admitir la demanda, pueden pasar unos meses. Y para que el juez tome una decisión, pueden pasar otros meses. Entonces, fíjese que estamos perdiendo un tiempo valioso porque la autoridad administrativa puede tomar una decisión, pues, en teoría, supuestamente mucho más rápida. Entonces, sí deberíamos, digamos, pues levantar la mano, como usted dice, y exigir que la autoridad administrativa que, que debe tener un trámite rápido, eh, eh, haga cumplir ese derecho, haga cumplir esos derechos que tienen los niños para que uno como padre no tenga que evadirlos para ir a un juzgado pues, a un tiempo adicional, ¿no? Sustancial. Gracias. Entonces, lo que yo dije fue que muchos papás se quedan en la comisaría y en bienestar pasando escritos y solicitando cosas y no le responden. Y pasa un año y siguen en comisaría y siguen en bienestar. Y yo lo que estoy diciendo es, no, ya se agota el trámite ante comisaría y bienestar y de ahí hay que sacar, perdónenme la comparación, la pelota para otro partido. Claro. Porque yo no puedo desgastarme durante mucho tiempo en un sitio donde no estoy encontrando la respuesta que estoy buscando. Claro. La ley obliga a agotar un requisito de conciliación. Eso se puede hacer en cualquier centro de conciliación, no necesariamente comisaría y bienestar. Pero en comisaría y bienestar yo puedo hacer que el restauracho, que es el tema de hoy, ¿sí? Claro. Y ahí tengo que hacerlo por obligación en comisaría o en bienestar, porque eso no lo hacen en un juzgado. Entonces tengo que agotar eso, pero no me quedo ahí en ese sitio por mucho tiempo. O encuentro la respuesta o acudo ante otra autoridad. Y muchas veces la autoridad del juzgado es más certera que las de comisaría y bienestar. Ahora, por ejemplo, está el tema de violencia intrafamiliar. También hay que llevarlo en comisaría de familia, porque juzgados no manejan este tema, salvo en segunda instancia. Entonces, sí hay que ir a comisaría y sí hay que ir a bienestar en los casos que la ley así lo contempla. La conciliación no lo contempla, que tiene que ser ahí. Listo. Da otras alternativas la Okay, ley. Pero lo que es tu establecimiento de violencia, sí. Pero hay que evolucionar. No nos podemos quedar ahí solamente. Hay que acudir a todas las autoridades. Le vamos a dar la palabra a Jairo Mauricio, psicólogo de Tunja, y después una pregunta de David Alejandro por Facebook Live que nos llega. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Días todavía? Días todavía. Sí, señores. Bueno, frente a lo de restablecimiento de derechos, pues es importante pues acotar ya en terreno que pues bueno, los menores son vulnerados muchas veces en cosas muy graves, ¿no? Es así que, por ejemplo, yo he trabajado en instituciones adjuntas a ICBF precisamente sobre restablecimiento de derechos.
En estas instituciones, pues básicamente hay una concepción más de resocialización en sentido de una reeducación, porque los menores llegan allá por una cantidad de fenómenos que se dan socialmente. Por ejemplo, el consumo de sustancias, por ejemplo, el trabajo sexual, todas estas niñas que tienen trabajo sexual en el barrio Santa Fe y todas estas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta cuestión del restablecimiento de derechos es algo súper importante para los menores, porque los menores y las menores son constantemente vulneradas. Bueno, en el caso particular sobre la custodia, pues yo sí alcanzo a vislumbrar varias cosas que se dan en el día a día frente a... Y esta es una percepción, esto es mi percepción, por conocimiento de causa, que de alguna u otra forma hay un desligue de la parte de las ciencias comportamentales, es decir, de lo que es la psicología y la psiquiatría, frente a las decisiones que los operadores jurídicos toman. Inclusive dentro de mi percepción, que yo alcanzo a entender, encuentro que todo el equipo psicosocial que se encuentran, por ejemplo, en las comisarías de familia, son profesionales que son como un poco como tercerizados, es decir, finalmente la comisaria o el comisario de familia, como apelando a su rol de comisario de autoridad, es el que pues finalmente termina tomando la decisión por encima de pronto conceptos que los profesionales de las ciencias del comportamiento tienen. Por ejemplo, yo he encontrado que las comisarias y los comisarios de familia toman potestades que no les competen. Por ejemplo, en Colombia hay una ley que es la ley 1090, que es la del 2006, que es la del Código del Psicólogo. El Código del Psicólogo establece que son los profesionales de las ciencias del comportamiento los que pueden de alguna u otra forma perfilar. Sin embargo, las comisarias y los comisarios, por actos, por eventos, por chismes, por prejuicios, terminan adjudicándole al hombre, pues que es el violento, el que por culpa del hombre es el que, pues la agresión del hombre, esa agresión es la que suscita todo el problema pues que se llevan dentro de las comisarías. Entonces, en ese sentido, hay que estar como muy pendiente de estos, porque yo vuelvo y le repito, la cuestión es que, pues sí, los comisarios son operadores jurídicos que tienen un rol específico, pero no tienen un rol, por ejemplo, de perfilación. Por otro lado, también he visto que sí, el equipo psicosocial es la persona que son personas que están como muy a la espalda del comisario, con mucho miedo del comisario. Yo percibo eso, sí, yo percibo cosas como que, pues es lo que dice el comisario y ellos no pueden tener como la potestad de dar un criterio diferente. He encontrado en comisarías cuestiones como que hasta la trabajadora social y la psicóloga tienen que llevarle el tinto a las comisarias, ¿sí? He encontrado con gran pesar de mis colegas que, por ejemplo, ellas terminan dando dictámenes muy en la línea, pues por de lo que tiene que decir la comisaria, sin de pronto aplicar los principios que a uno le enseñan sobre objetividad, sobre la aplicación de pruebas y todas estas cosas. Eso me parece un poco complicado. También me parece complicado de las comisarías de familia en cuanto a cuando hacen cuando se dan las sentencias, pues cuando ellos dicen sobre custodia quién es la persona que va a quedar de custodio del menor, que no se cuenta con las pruebas necesarias para poder dar
un dictamen, es decir, lo que se hace es una cuestión a discrecionalidad de lo que perciba, de lo que se percibe realmente. Digamos, los protocolos que se tienen acá son completamente débiles, son completamente objetables, es decir, no son consistentes. Una cosa me puede decir alguien sobre X cuestión, pero otra cosa es demostrar, comprobar que es así, ¿cierto? Y eso es lo que no en una comisaría de familia creo que no se puede llegar a hacer. Por otro lado, ustedes pueden encontrar los perfiles de estas personas que atienden dentro de las comisarías de familia y son, por ejemplo, psicólogas recién salidas, sin ningún tipo de experiencia, sí, son contratistas, sí, exactamente, con miedo a que les quiten su trabajo. Entonces, en ese sentido, yo no, realmente a mí se me cae, no lo puedo concebir como por esas formas. Ahí hay un tema, digamos, de lo que es bueno, para mí personalmente, a mí me parece que es más correcto que los comisarios de familia fuesen psicólogos y con el debido respeto acá de los abogados, ¿sí? Porque es un tema más psicológico que legal. Sí, tiene que haber un soporte legal, pero para eso está el abogado que yo puedo tener ahí en mi área legal. Para mí debería ser al contrario, ¿sí? El que debe tomar las decisiones en familia debe ser un psicólogo y tiene que contar con el aval de un abogado y no lo que sucede ahora, ¿sí? Digamos que eso es lo que yo siento y es lo que yo realmente, si yo fuese, no sé por qué lo hacen de esa manera, si es que hay alguna disposición, pero acá les voy a decir una cosa así rápidamente, y es que yo vengo del área de las telecomunicaciones y la informática, y cuando se dio la apertura del sector iba con un argentino precisamente al Ministerio de Comunicaciones y llegamos a la oficina de no sé qué, entonces este es un abogado con una especialización en derecho de no sé qué, este es otro abogado con un derecho de en tal derecho, entonces me dice el argentino, me dice, mira, decime, se llama Horacio Sayú, una persona muy respetada y muy querida por mí, decía, che, Edison, decime, ¿salimos del Ministerio de Telecomunicaciones o del Ministerio de Justicia? No entiendo. Y efectivamente así, o sea, hay una muy alta, diría yo, supervaloración del derecho, cuando en muchos temas se necesitan, son ingenieros, se necesitan profesionales de las áreas sociales, me explico. Entonces yo creo que sí, pero bueno, digamos que eso es una idea que a mí se me ocurre, que sí debería ser más que todo psicólogo, trabajador social, antes que abogado, porque para el abogado lo que tiene que dar es la garantía de que están cumpliendo unos parámetros legales, sí, pero sí, pensaría que debería de haber ahí una valoración así. Y finalmente, sí, obviamente en Bogotá también pasa, ese tema de que son contratistas y seamos sinceros, hay un abuso en el sector oficial de los clanes políticos que se hacen al poder para colocar su clientela en temas y en ministerios y en comisarías de familia también van personas que hacen parte de la clientela, son personas que quieren trabajar, que necesitan trabajar, ¿sí? Pero que están allí temerosos de perder porque ni siquiera han firmado el contrato a veces, ¿sí? Y están trabajando gratis. Eso lo hizo inclusive en el Ministerio de Justicia. ¿Sí? Contratistas que están trabajando gratis, profesionales, ingenieros de sistemas de muchos años de experiencia, trabajando gratis varios meses mientras le renuevan el contrato. Sí, Mauricio. Eso, y la última cosa, así como para no extenderme. Pues finalmente, ante los abusos de los operadores jurídicos hay que demandar. O sea, yo repito lo siguiente, o sea, a uno un comisario de familia no lo debe perfilar, no le puede decir a usted a alguien, es que usted es agresivo, usted es violento, eso no lo puede hacer un comisario de familia. Y en segundo lugar, que es algo que me pasó a mí, que yo voy a pedir el expediente de mi caso a comisaría de familia y no tienen ningún recato de entregar absolutamente todo. O sea, cuando me entregan el expediente a mí, me entregan todas las valoraciones que hace psicología, me entregan todas las valoraciones que hacen de pronto los diferentes profesionales del equipo psicosocial, pero fíjense algo importantísimo que uno también debe saber y que también está estipulado en la ley 1090, que es la ley del psicólogo, que habla específicamente sobre que cuando un psicólogo, tratamiento de datos, y cuando un psicólogo me hace una valoración a mí, es personal, o sea,
es mía, no, esto no es de que todo el mundo la conozca. Entonces, allá en las comisarías de familia eso reparten y reparten hojas y no importa que sea el psicólogo, no importa, o sea, las valoraciones del psicólogo deben quedar en completa confidencialidad. Entonces, en ese sentido, siempre, siempre que ustedes logren evidenciar esas cosas, denúncienlas, porque eso es un delito, eso es delito. ¿Sí? Bueno, Sí, yo terminaría con eso sí, mi intervención. yo también les comento, por ejemplo, decía el abogado Fabio que se pierde un hijo. Yo digo, aquí hay también un tema que sucede, por ejemplo, y cuando un agente estatal, por alguna acción indebida, ¿sí? Desaparece a un hijo a una familia campesina. Pues para eso existe la reparación directa, ¿sí? Si yo siento que me han vulnerado a mí, he perdido parte de mi vida, mis hijos han perdido parte de mi vida, en teoría, con el debido respeto del comisario, del defensor, inclusive, pues yo puedo por lo menos solicitar, oye, qué pena, pero señor juez, señor comisario, señora o lo que sea, por culpa suya, yo perdí mi hijo. Y se lo voy a poner aquí por escrito y hago un trámite de reparación directa ante la Procuraduría correspondiente, ¿sí? Ah, ¿cuánto se demora eso? Mucho tiempo. ¿Pero qué lleva esto? Es posible que uno nunca tenga éxito, pero la siguiente vez ese comisario va a tener más cuidado, ¿sí? De no ir a tomar acciones arbitrarias en contra de otro progenitor. ¿Sí? Es posible que nunca uno reciba nada porque la reparación directa va detrás de un fondo, de unos dineros que me reparan a mí el daño causado. Es posible que a mí ni me importe esa plata. A mí lo que me importa es que ese comisario no vuelva a hacer eso, ¿sí? Que tome decisiones completamente arbitrarias, que coloque cuotas alimentarias exorbitantes cuando ni siquiera se compadece con mi capacidad económica, ¿sí? Y en eso creo que también el abogado hace poco, por ahí ya estaba circulando, vamos a hacer circular también una sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde le dice a los comisarios que ellos no están capacitados para colocar cuotas alimentarias, ¿sí? Bueno, entonces, no sé, aquí hay una pregunta, abogado, y yo también voy a hacer una de David Alejandro. Creo que David Alejandro es de Medellín, si mal no estoy por Facebook Live, dice, ¿cuál es el paso que debe pasar entre que es muy notificada la comisaría de una posible vulneración y la apertura del proceso? No sé si el abogado nos está escuchando o se le cayó la comunicación. Estoy escuchando. Bueno, ok. Yo tengo esa pregunta de David Alejandro, yo la complemento con esto, ¿sí? Si alguien, el ejemplo que yo le doy mucho a mucha gente, alguien tira una piedra desde afuera o tira una granada, lo que sea, ¿cierto? Cae en mi habitación, me rompe el vidrio, me pega en la cabeza y me rompe el computador. La misma acción me generó 3 daños. Daño en bien ajeno, lesiones personales y lucro cesante. El acto, por ejemplo, de separar a un hijo de manera arbitraria por parte del progenitor que se asume la custodia, ¿sí? Puede generar también muchos temas, puede generar un tema de restablecimiento de derechos, puede generar también un evento de violencia intrafamiliar y pueden haber otros también penales. Me pregunto yo, abogado Fabio, si como ahora las comisarías están también haciendo el restablecimiento de derechos, la ley 1098, yo puedo simultáneamente, primero está la pregunta esta de cuál es el plazo, ¿sí? Y dos, es, en teoría, puedo simultáneamente solicitarle yo como ciudadano libre de un país libre y democrático a un funcionario público, que es funcionario público, o sea, que atiende al público, entre ellos yo que soy público, ¿sí? Pedirle simultáneamente por esto, por este hecho, y porque como está en el tema de los... Hay un tema de respeto de derechos. Y este otro, el tema de lo que es la reparación, la violencia intrafamiliar. ¿Escucha? Abogado Fabio, se le cayó el celular. Va a tener que meterle es mejor hacerlo por el portátil. El celular es muy inestable. Aló, se le cayó la comunicación al abogado Fabio. Y a mí también. Tan inestables las redes hoy, ¿no? Se le cayó aparentemente. Bueno, entonces aquí hay una... Sí, Fabio, se le cayó la comunicación. Entonces, dos preguntas. Una, ¿cuál es el plazo
para abrir una posible vulneración y también para abrir una violencia intrafamiliar, una vez yo coloque la queja, haga conocimiento. Y dos, la posibilidad de colocar simultáneamente en la misma entidad, en la misma comisaría, si yo voy con una violencia intrafamiliar y me lo catalogan como restablecimiento de derechos, que son mucho más largos. ¿Sí? No alcancé, no escuché su pregunta porque se paró el video. ¿Me la puede repetir, por favor? Bueno, primero la de David Alejandro. ¿Cuál es el plazo para que una vez se notifique a la comisaría abra la posible vulneración? Y dos, segunda pregunta, ¿me escucha? Sí. La segunda pregunta es, yo como ciudadano puedo simultáneamente, si voy a una comisaría por una acción de violencia intrafamiliar y me la homologan como administración, como ley 1098, procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, yo puedo insistir en que yo estoy colocando, fuera de que ellos consideran que es así, se lo acepto, pero es que yo estoy también detrás de una acción de violencia intrafamiliar, puedo de manera simultánea hacer uso de la ley 294 y la 1098. Bueno, gracias. Con relación a la primera pregunta, inmediatamente, o sea, tan pronto la comisaría de familia o bienestar familiar tengan conocimiento de que hay una supuesta vulneración de derechos, inmediatamente lo que deben hacer es dictar un auto, o sea, una providencia de ellos en donde le dan apertura a esa investigación, a ese trámite. Y en ese auto dan varias órdenes: notificar al supuesto agresor, entrevistar al niño, bueno, en fin, tomar todas las medidas provisionales que consideren convenientes, pero eso es inmediato, ¿sí? No puede ser que un papá o una mamá presenten la solicitud de restablecimiento de derechos y que la bienestar familiar o la comisaría se demoren un mes para decir si admiten o no admiten. No, no, eso es inmediato y así lo ordena la ley. Quiero aquí hacer un pequeño paréntesis, y es que en el tema de violencia intrafamiliar, lo que dice la norma es que las comisarías revisen esos temas que hayan ocurrido entre los 30 últimos días. Pero ahora está haciendo carrera en las comisarías que cuando se trata de violencia contra menores, no hay término para eso. Es decir, no solo no es en los últimos 30 días, sino lo que haya pasado de ahí hasta desde que el niño nació. Es complicado ese tema porque a mi gusto yo pienso que se están extralimitando, y para eso hay otras autoridades que revisan el tema de violencia intrafamiliar. Entonces, para contestar la primera pregunta, tiene que ser inmediato. Para contestar la pregunta de Edison, claro, el tema más latente, y nosotros lo vemos seguido, es el tema en donde hay vulneración a las visitas que el niño tiene derecho por parte de su papá o mamá no custodio. Ahí caben las dos acciones: un restablecimiento de derecho, ¿sí? Y una acción de violencia intrafamiliar. Ahora, muchas comisarías consideran que eso no es violencia. Volvemos al mismo punto. ¿Por qué? Porque dicen que no, como el niño está bien, está gordito y va al colegio y está afiliado a una EPS, no se le han vulnerado ningún derecho. Eso no es violencia intrafamiliar. Y por lo tanto, remiten solamente a bienestar familiar para que hagan el restablecimiento de derechos. Pero ya hemos tenido varios casos donde también cabe una sanción por violencia intrafamiliar. Entonces, sí, se puede, ante un mismo hecho, se pueden ejercer dos o más acciones dependiendo de lo que haya. Ahora, abogado, hay un tema que está sucediendo con mucha frecuencia, y es que va un padre y interpone, dice: yo vengo a colocar una acción de violencia intrafamiliar. Y el funcionario de ahí de turno, que pues dice: no, eso no es violencia intrafamiliar, y se niega tajantemente a siquiera a aceptar que el padre, en su, digamos, uso de su ciudadanía colombiana, ¿sí? eh, pueda referirse, pueda hablar, ¿sí? De manera legal, y dice: yo solicito. No, es que no le aceptan. Y ya nos ha pasado varias veces en Bogotá, en comisarías de familia, que no aceptan nada, ¿sí? Inclusive se les radica, tampoco lo reciben, ¿sí? Se les manda por servientrega, se hacen los de la oreja mocha, como decimos. En ese caso, digamos, yo creo, pues obviamente, que yo tengo derecho a quejarme las veces que sea, y el funcionario público, de acuerdo a la ley, al CEPACA, tiene que escuchar al ciudadano
Siempre y cuando el ciudadano lo haga de manera respetuosa, ¿sí? El funcionario público lo tiene que escuchar las N mil veces que el ciudadano lo haga. Claro que uno no lo hace N mil veces, pero ciudadano, el funcionario público no puede negarse, de acuerdo al CEPACA, ¿sí? Al Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, a no escuchar a un ciudadano que de manera respetuosa está solicitando la acción de la autoridad. ¿Es correcto? Sí, ellos colocan un filtro que es una persona, no sé qué profesión tenga esa persona, una persona de comisaría, por ejemplo, que recibe al que se va a quejar y le dice, no, eso no es violencia, váyase, y queda uno desarmado. Entonces, lo primero que hemos aconsejado en esos casos es mandar la solicitud por ser bien entrega, por correo certificado, a la comisaría, que ahí sí tienen que, por obligación, recibirla. Entonces, ya queda la constancia de que el papá está presentando una solicitud de medida de protección por violencia intrafamiliar. Ya queda la constancia. Porque es que cuando se va a ver presencialmente y le dicen no, no queda ninguna constancia y sale y se va y se murió ahí. Entonces, primero mandarlo por correo certificado a la comisaría correspondiente. Lo segundo, y ya está pasando, inclusive la semana pasada tuve una audiencia en ese sentido, el papá mandó por correo certificado la queja, la solicitud de medida de protección por violencia intrafamiliar, y la comisaría no dijo nada, ¿sí? Ahí se murió. Entonces el papá entuteló y el juez de tutela le ordenó a la comisaría de familia abrir el caso para establecer si hay violencia o no hay violencia intrafamiliar, porque es que aquí hay que ser claros. El llamado a establecer si hubo o no violencia intrafamiliar es el comisario, no es otro funcionario de la comisaría, ¿sí? No es un comisario, no es un funcionario que no es, muchas veces no es ni psicólogo ni es abogado, y él es el que hace el filtro y dice que no. Entonces, no, pues, ¿qué debe hacer la comisaría? ¿No? Abra el caso, investigue, cite audiencia, practique pruebas, y si al final ellos consideran que no hay lugar a violencia intrafamiliar y por lo tanto a medida de protección, pues ellos dirán, o el comisario dirá, no le impongo ninguna medida de protección porque no hay violencia. Y ahí el usuario tiene la oportunidad de apelar para que se vaya a un juzgado de familia, claro, y el juez de familia decida. Pero lo importante es que se abra la investigación. Sí, y para eso toca, señor. Que nos escuchen por lo menos. Sí, entonces toca, pues presencialmente es la primera forma. Si no funciona, mandar la solicitud de medida de protección por escrito vía correo certificado, y si no, tampoco hacen nada, toca entutelar a la comisaría, sí, y ahí sí los obligan a actuar, claro, porque ahí queda una negación de justicia, hay una negación de justicia. Sí, debido a proceso y el derecho de petición se está violando, pero bueno, yo, de la experiencia que hemos tenido este año, 2020, hay dos casos, digamos, y es con la misma comisaría, no voy a decir cuál en Bogotá. Se niegan a recibir acciones de violencia intrafamiliar de padres hombres que no tengan la custodia. Pero va la madre y eso sí, cualquier cosa que diga la madre es una acción de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué sucede? Por eso ahí, eso se manda por escrito. Se manda por escrito. Entonces, se manda por escrito para constituir la prueba, claro, de que yo lo solicité. Exacto. Y se le da un tiempo prudencial, y si no, bueno, en tutela, y el juez de tutela los obliga a abrir el caso. Aquí hubo dos cosas diferentes. La primera fue que el padre colocó dos acciones de violencia, solicitó dos acciones de violencia intrafamiliar, y el comisario primero no lo hizo, entonces se le radicó, se les envió, tampoco reaccionaron para nada. Pero la madre fue a hacer algo, entonces ahí sí él utilizó eso y entonces llevó todo el expediente, mire, yo he hecho esto, y ahí ya por lo menos lo escucharon. El segundo padre hizo lo mismo, se le envió, pero entonces se tomó la precaución de enviar también una copia a la Secretaría de Integración Social, que es el área de la alcaldía que dirige, digamos, desde el punto de vista de jerarquía administrativa, no jurídica, a las comisarías. Y entonces esa secretaría, por alguna equivocación, lo envió a otra comisaría de familia, y esa comisaría de familia, esa sí
¿sí? De una vez viendo el caso, de una vez dijo, y es por territorialidad se va a tal otra, y se fue para la otra, ¿sí? Y ahí el tema hasta ahora, digamos, está yendo. Entonces yo creo que el tema es que no hay que desistir, hay que persistir y nunca, y siempre continuar, porque, a ver, el tema de ser padre y querer maternar, no es fácil. Muchas veces nos lo critican, ¿sí? Pero pues la verdad, esa es la realidad que tenemos y debemos de seguir adelante, porque creo que nuestros hijos se merecen unos padres como somos nosotros y no hay por qué ser modestos, ¿sí? Somos unos buenos padres, nos preocupan nuestros hijos. El hecho de ser separados no quiere decir que no, y además hay algo muy importante que aparentemente muchas mujeres no entienden, y es que el hecho de ser padre le genera al hombre una dimensión psicológica superior, ¿sí? Nosotros generamos, no sé, algunas hormonas nos llegan de llegar al cerebro, pero el hecho de haber sido padres y haber visto a esos niños pequeños y verlos crecer, y creo que hay una investigaciones ya científicas acerca de cuáles son los cambios hormonales que existen en el hombre padre, lo sensibilizan a uno y le generan un desarrollo psicológico que nunca antes había tenido, ¿sí? Entonces, en parte eso también, y no lo entienden, pero es desarrollo de la personalidad también del padre, no solamente del hijo, ¿no? Entonces, no solamente el tema es proveer, sino también tener la oportunidad de darle cariño, amor y estar precisamente presente en el momento en que los hijos lo necesiten, mientras se pueda, ¿no? Ya cuando son mayores de edad ya no depende de uno. Claro que Edison, yo aquí me aparto un poquito de la palabra maternar, porque estoy de acuerdo con lo que decía don José hace un rato. Esa palabra implica de cierta manera que el hombre quiere hacer algo que le corresponde a la mamá, maternar. Yo hablo de paternar, porque la idea no es que el hombre reemplace a la mujer porque eso es imposible, pero la mujer tampoco puede reemplazar al hombre porque eso es imposible. La mamá debe maternar y el papá debe paternar, que en los dos significados lo que quiere decir es cuidar afecto, dar amor al niño desde nuestra propia situación femenina o masculina, ¿sí? Entonces, sí, indudablemente, el hombre, igual que la mujer, ¿sí? No solo está capacitado para el cuidado físico y afectivo de su hijo, sino que además tiene esa disposición natural para hacerlo, ¿sí? O sea, la única que está llamada a cuidar a un hijo no es la mamá, a tener la custodia de la mamá, no, porque es que el hombre tiene capacidades similares, puede que sean diferentes por el ser de hecho de hombre y mujer, pero tiene esas capacidades para sacar adelante a los hijos. Yo lo veo todos los días, cuántos hombres hoy en día ya no tienen la custodia, muchos compartida y otros total de sus hijos, y hacen un muy buen trabajo como papás, son excelentes papás. Entonces, ese concepto arcaico que había de que es que los niños son de la mamá porque la mamá es la que los cría y el papá tiene que salir a trabajar a dar plata, eso pasó hace muchas décadas. Hoy en día ya no es así, ni siquiera la mamá se queda en la casa cuidando a los hijos, sino que sale en su libre desarrollo de personalidad, sale a trabajar en lo que quiera trabajar y el hombre ya también ha demostrado en infinidad de veces que es y puede ser un excelente papá y guía para los hijos. Y ahora con tanto, digamos, ataque que hay a la maternidad, muchas mujeres ni siquiera quieren tener hijos y nosotros pues sí queremos cuidarlos, ¿no? Entonces yo creo que el tema es muy sencillo, o sea, si la mujer no quiere ser madre, pues nosotros queremos ser padre y madre, así de sencillo. Es irónico, pero es cierto lo que Edison está diciendo, ¿sí? Entonces los papás tenemos que, si la sociedad ha venido cambiando, es por la lucha de los papás que se han revelado, entre comillas, ante esa situación que era una costumbre, pero no todas las costumbres son buenas ni sanas. Yo siempre pongo el ejemplo de la esclavitud. La esclavitud era una costumbre, pero eso no quiere decir que fuera bueno, ¿sí? Pero para cambiar eso no se logró en 8 días y tuvo que haber una guerra, muchos muertos, fue toda una transformación social que duró años y se logró acabar con la esclavitud. Aquí pasa lo mismo, siempre que la sociedad genere
actos reiterativos de inconformismo, pues la misma sociedad tiene que entrar a evolucionar y a mostrar, ¿sí?, situaciones diferentes y dar alternativas. Y por último, en la medida que la sociedad cambie, el derecho va cambiando. Y pongamos un ejemplo en el tema de los homosexuales. Lo que ellos han venido consiguiendo, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, Se nos congeló el abogado. Bueno, yo no sé si me escuchan. Yo creería que con esto, pues no sé si no hay más preguntas, podemos dar por terminada la sesión. Sí, señor, muchas gracias. Gracias. Bueno, ok. ¿Alguna otra comentario, abogado, para terminar? seguir invitando a los papás a que luchen porque la única manera de que haya un cambio en la mentalidad de los funcionarios y en algunas normas de derecho es que haya un inconformismo social. Y mientras no lo hagamos, pues esto se queda quieto y seguiremos estando en una costumbre malsana. Pero entre más se haga, pues obviamente el resultado se va viendo y lo hemos ido viendo en juzgados. Bueno, ok. Entonces, no siendo más por el día de hoy, pues entonces procedemos a cerrar la sesión. Esperamos entonces que sigamos adelante. Esto es un camino que hemos comenzado ya hace muchos años y ya tenemos éxito. Los padres que hoy se separan tienen el camino un poco menos difícil que antes, no quiere decir que sea sencillo, pero vamos para adelante y vamos siguiendo entonces el camino que hemos recorrido. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima oportunidad dentro de 15 días. Edison, gracias, muy amable. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao.